Bienvenidos a Diálogos Conscientes, un nuevo episodio en el marco del capítulo sobre autoconocimiento. Y tuvimos la suerte de convencer a Juan Pablo, que vive bastante ocupado, de acompañarnos nuevamente. Para quienes no vieron el capítulo anterior, Juan Pablo es el presidente de SAPS, es psicólogo, buzo y, bueno, con una vasta experiencia, conocimiento y especializado en el tema de ansiedad. Entonces, nuevamente bienvenido, Juan Pablo. Gracias Muchas por gracias, aceptar esta Claudia. invitación. Muchas gracias, Claudia, por esta segunda invitación. Y ojalá sean muchas, Juan Pablo, porque de verdad que hay bastante por compartir contigo. Bueno, pues hoy escogimos el tema con Juan Pablo de un nuevo camino para el autoconocimiento dentro de todo lo que hemos venido hablando, que es la logoterapia. La logoterapia como senda para conocerse y para sanarse y para encontrar sentido a la vida, que ya hablaremos mucho de sentido justamente. ¿Por qué, Juan Pablo, siendo tú psicólogo con todo este recorrido, te vinculas justo con la logoterapia? Pues, Claudia, para arrancar esta historia de la logoterapia, hay que iniciar con que yo primero era publicista. Claro, Ese, sí, ese sí, sí, detalle. sí, Yo era imagínate. publicista desde un principio y al haber sido publicista, que ejercí varios años, Sí, pues digamos que tomé la decisión por algunas razones que finalmente no fueron tan buenas. ujú, ujú, No logré darme cuenta de si realmente era lo que conectaba conmigo, ya, con mis valores, con aquello que yo quería darle al mundo. sí, total. Entonces, en algún momento de mi vida decidí dejar de lado la publicidad Mm, y entré en un proceso terapéutico porque estaba en una depresión y mm, la depresión tenía que ver principalmente con sentido de vida. claro, No era una depresión psicológica ni biológica, sino una no tener un propósito, un sentido en mi vida. sí, Y ahí logré darme cuenta que revisando mi pasado, muchos momentos aparecía la psicología en mi vida. La gente me decía eso. El otro día estaba conversando con un primo, tomándonos un café y conversando como de actualizándonos de la vida. Y me acuerdo que él me decía, es que sí, en serio, usted definitivamente tenía que ser psicólogo, porque es que era el cuando llamado, yo hablaba con usted, cuando éramos adolescentes y conversábamos, usted era psicólogo. Es que era una imagínate. cosa increíble. Entonces, como que siempre he estado ahí. La gente en la universidad me decía, usted debería ser psicólogo. Mis Claro, amistades me decían que usted debería estudiar psicología. Pero no lo vi. mm, No vi el mensaje en ese momento y me fui por otro lado. ya, Ya después decido convertirme en psicólogo para poder ayudar a personas y ahí aparece, por cosas de la vida, la logoterapia de Víctor Frankl. ujú, En ese momento conozco a quien actualmente es mi socio, que es Efred Martínez. claro, Él me invita a ser parte de su equipo en una institución que se llama el Colectivo Aquí y Ahora. ujú, Y yo quería trabajar el tema de adicciones y ahí hoy lo oigo hablar por primera vez de logoterapia y a mí me enganchó. ¿Qué fue lo que me enganchó? Varias cosas. La primera, el tema de la libertad. Somos libres para tomar ay, decisiones en un la vida. principio de vida, Como que no estamos condenados. sí. Y yo tenía una sensación de autocondena me sentía como condenado por ciertas cosas de la vida. Ujú. Esto de sentir que ya soy, ya sufro esto y me Exacto. lo tengo que aguantar. Y no, Claro, porque era la idea porque además tenía yo una creencia muy fuerte y era que una persona, un ser humano fiable, una persona que vale la pena, es una persona que se mantiene en sus decisiones. y no, Imagínate eso, claro, qué rigidez se ahí, mantiene en ¿no? sus decisiones. La famosa frase de mis tías, de mis abuelas, de hay que ser un hombre aplomado. Opa, ¿Tú sabes qué quiere decir un hombre aplomado? El plomo es el último elemento el que no cambia. Cuando están inamovible. descubriendo, ¿no?, la edad, por ejemplo, toman un bloque de hielo en la Antártida a ver qué tan antiguo es ese bloque de hielo. Cada elemento que van encontrando implica una transformación, o sea, van encontrando diferentes elementos hasta que llegan al plomo. Claro. Y cada tantos años cambia el elemento, se transforma. Ujú, Y el plomo es el que no cambia. total. Entonces imagínate, ser una persona fiable, una persona que vale la pena, tiene que ser aplomado, ¿no? Mm. Entonces, por lo tanto, yo pensaba que tenía que mantenerme y ahí como que me abrió la posibilidad de la libertad de que se puede uno cambiar y Ay, transformarse. esa frase en gerundio de estamos siendo, ¿no? Estamos siendo, No somos, exactamente. no No somos soy, producto no terminado. somos, sino que estoy siendo. Hay Tal posibilidad de cambio y cual, transformación. tal cual. Y la segunda es una frase de Nietzsche que utiliza mucho Víctor Frankl, Ujú, que es, quien tiene un para qué vivir puede superar claro, casi cualquier cualquier cómo. cómo. Y Ujú, ahí descubrí que eso de el para qué
que la gente le parecía como muy romántico, como muy rosita, que la vida no es así. Es así, es Si tú lo importantísimo. quieres, si tú lo Exacto. decides. El propósito y el sentido de la vida es clave. Claro. Y Y de uno esa puede dar el manera timonazo en cualquier momento. Entonces dicen, pero si usted tiene esta profesión, no, cámbiela. Si no es se feliz, puede mover, cambie el camino. se puede Se mover, puede, permítaselo mover. tal cual. Y ahí fue que logré acercarme a la logoterapia y fue un enamoramiento a primera oída. Qué bien, qué bien. Sí, 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 sí. Y entonces explícanos eso de la logoterapia. ¿Cuáles son los principios de la logoterapia y cómo funciona este camino en términos de alguien que se acerca para buscar este acompañamiento? Mira, para poder conocer un poco la logoterapia hay que irnos al contexto histórico. Claro. Viktor Frankl vivió en Viena, nace en el año de 1905. En ese momento ya estaba surgiendo la primera psicoterapia de la historia. Ya la psicoterapia nace en el año 1900 o 1899, más o menos esos 2 años, Y ¿no? fíjate qué curioso porque con ese nacimiento y crecimiento de la logoterapia, simultáneamente va creciendo ese movimiento fascista, nazista en Europa. Totalmente, es una época compleja. Muy complejo. Entonces ahí surge el psicoanálisis de Sigmund Freud. Sí. Fue el primero que empezó a hablar que los problemas psicológicos se solucionaban a través de la conversación. Porque antes los problemas psicológicos se veían como problemas biológicos. Claro. Y la medicina era la La encargada de pastilla eso. o el choque. No, ni siquiera pastillas habían casi. Era otro tipo de tratamientos. ¿No? Eran otro tipo de tratamientos completamente diferentes que, bueno, a ti que no son importantes en este momento. Pero Freud comete varios errores, diría yo. El primero es que él hace un autopsicoanálisis y lo que él descubre en él lo generaliza a todas las personas. Ya. Ese fue para mí el error más complicado de Freud. Y eso lo puso a que todo el mundo nos pasaba exactamente lo mismo. Por eso, digamos, una de las frases más famosas de uno de sus cercanos, que era Jung, Sí, Carl que él Jung. decía, bueno, que tú estés enamorado de tu mamá se comprende porque era una mujer hermosa, pero la mía era una mujer maltratadora y fea. Por lo Entonces tanto, nunca él viví lo mismo. hubiera estado muy loco que hubiera estado enamorado de ella, Claro, ¿no? claro. Pero el principio del vínculo materno, claro, permanece con todo lo que implica. El proceso de maduración psicosexual. Sí. Hay una cantidad de elementos que empiezan a afectar, pero Sí. sobre todo él cree que los seres humanos estamos constantemente evitando el malestar psicológico. Y eso surge de una teoría que él llama el principio del placer. En principio. Por lo tanto, todo lo que hacemos es evitar el malestar psicológico. Tal cual. Es algo que sí es cierto, pero no del todo. Es decir, cuando yo todo el tiempo estoy evitando el malestar psicológico, lo que voy a terminar generando es un problema psicológico, que es el que termina llevándome a psicoterapia. Entonces, Frankl se acerca a las ideas de Freud, pero no las compra completamente. Exactamente. Él después, ya cuando era estudiante de medicina, se vincula a un discípulo de Freud, de uno de los favoritos de Freud, que era Alfred Adler. Él planteó una nueva psicología distinta, pero él tenía unas ideas básicas donde decían que los problemas psicológicos surgían por el complejo de inferioridad. Entonces yo todo el tiempo estoy buscando un reconocimiento, entonces una sobrecompensación de reconocimiento sobre ese complejo de inferioridad y ahí surgen los problemas psicológicos. Entonces Frankl le decía sí, pero no tanto tampoco, ¿cierto? No todo de ahí. Puede generar problemas pasar, psicológicos, pero no todo. sí. Pero el ser humano no se moviliza solamente por eso. Frankl dice, el ser humano se moviliza de una forma muy diferente. Y es que el ser humano busca propósito y sentido en su existencia. Sentido en su vida. El sentido de la vida, el sentido de la existencia. Exacto. Encontrar un sentido de su existencia. ¿Para qué sirve que yo esté acá? Exacto. ¿Cierto? Explícanos ese sentido de la existencia. ¿Qué es? ¿Y cómo una persona se puede acercar a él? Mira, para poderlo comprender hay que vivir 2 momentos diferentes de Frankl. El primero, él siendo estudiante de medicina, él vivió la época de la posguerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que cuando inicia la Primera Guerra Mundial existe el Imperio Austrohúngaro. Sí, claro. Y cuando termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Austrohúngaro es desarmado y aparece un país, una república que se llama Austria. Y ahora, problemas económicos después de una guerra, problemas políticos ¿y esto cómo lo vamos a manejar? Porque antes éramos un imperio. Eso implica problemas sociales, problemas en los adolescentes, y eso generó llamémoslo de una manera, una epidemia de suicidios en Viena. Y a Frankl eso le preocupó como estudiante,
Y en ese momento, a través de otras personas, se organizaron los centros de prevención del suicidio, los centros de atención a jóvenes, que eran a sesiones gratuitas, pocas sesiones, donde los jóvenes iban de manera anónima y personas ofrecían sus oídos para que ellos pudieran conversar. Ya. Ni siquiera eran psicólogos, pueden ser párrocos, enfermeras, docentes, y ofrecían Pero el gran poder esto. sanador de poder expresar y comunicar. Era importantísimo. Y ahí Frankl empieza a encontrar algunos elementos que son importantes para que hacen que las personas que tengan ideación suicida o que realicen el suicidio, porque es diferente tener ideación suicida a realizarlo. A consumarlo. Son totalmente. Sí. Entonces ahí Frankl empieza a descubrir unos elementos que posteriormente son la base de la logoterapia. Sí. Okay. Luego de eso, él decide estudiar psiquiatría. Y cuando ya se recibe como psiquiatra, tuvo influencia en todo ese proceso por dos grandes maestros de él, Rudolf Allers y Oswald Schwartz. Ambos, ¿no? Sí, Schwartz hizo, Oswald Schwartz, ambos lo acercaron mucho al mundo filosófico, pero principalmente a la antropología filosófica. Que la antropología filosófica nace en un momento donde están saliendo muchas teorías humanas como la psicoterapia. Claro. Y ahí nos dice algo de esto, y es que dime tu definición de ser humano y te diré qué clase de persona eres. Dime tu definición de ser humano y te diré qué clase de psicoterapeuta, de coach, de maestro, de mamá, de esposa, etcétera, etcétera. Claro. Por lo tanto, la idea del ser humano es importantísima. Entonces, Frankl se acerca a esas ideas y además, agreguémosle el tema, entra a trabajar a un hospital de Viena que se llama el Hospital Steinhoff. Era un centro psiquiátrico, un hospital psiquiátrico de los antiguos, donde la gente iba allá semanas, meses, mucho tiempo internos. Él estaba en el ala de mujeres con ideación suicida y depresión. Porque como había tenido experiencia con el tema de suicidio, pues empezó como a especializarse por ese lado. Bien. Y ahí encontró elementos muy interesantes que ayudaron a fortalecer su teoría de la logoterapia. Pero sobre todo un elemento clave, y él lo narra de una manera muy, muy particular en su biografía, y es que a los psiquiatras uno de los momentos más críticos del proceso es cuando tienen que dar de alta a una paciente. Porque en esa entrevista iban a decir si estaba bien, si no iba a intentar suicidarse, si habían logrado solucionar los problemas. Y muchas de ellas mentían, llegaban a sus casas y se suicidaban. Entonces todo el mundo le tenía mucho miedo a eso. Y cuando Frankl le tocó la primera entrevista estaba muy asustado y le manda una pregunta a la paciente y le dice, ¿y usted por qué no se quiere suicidar? Y esta mujer se asustó, ¿cierto? Frankl inmediatamente se dijo a sí mismo, qué bruto, qué pregunta tan... ¿Qué es esta pregunta? ¿Cómo se me ocurre? Pero rápidamente se dio cuenta que a esta mujer le empezaron a salir palabras que él no esperaba. Como el poder de la pregunta, ¿no? Exacto, el diálogo socrático. El poder de la pregunta. Sí. Y empieza a hacer una cantidad de respuestas donde Frankl se da cuenta que esas respuestas es algo que él llama huellas de sentido. Y se da cuenta a través de eso que una persona que tiene para qué vivir aguanta cualquier... ¿Cómo? ¿Cómo? Por más de ideación suicida que yo tenga, hay cosas que me unen al mundo. Y ahí Frankl dice, es que ahí surge precisamente lo que él llama la voluntad de sentido. Exacto. O sea, no nos movemos, o sea, lo que mueve a la persona no es la evitación del malestar o el reconocimiento, sino encontrarle un sentido a su propia existencia. ¿Cuál? Y de esa manera logra organizar toda una teoría que es la logoterapia de Viktor Frankl, donde nos habla precisamente de esta idea del ser humano. Claro. Un ser humano que no solamente es lo biológico como se creía antes, sí, ¿cierto? Claro. Porque antes se creía que las enfermedades psicológicas eran biológicas. Claro. Después surge lo psicológico gracias a Freud. Exactamente. Pero no todo es psicológico ni todo es biológico. Entonces Frankl le agrega un elemento adicional que lo toma precisamente de la antropología filosófica, que es la dimensión espiritual. Tal cual. El ser humano, o sea, aquello que nos diferencia a los demás seres vivos es la dimensión espiritual. Total. Que es la capacidad de hacer conciencia de sí mismo. ¿Qué es la autoconciencia reflexiva? Tú en este momento estás haciendo conciencia de lo que yo te estoy diciendo. Total. Pero en simultánea, tú tienes una conversación contigo mismo de lo que estás haciendo conciencia. Exactamente. Esa es la autoconciencia reflexiva. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta que el ser humano, al tener esa autoconciencia reflexiva, puede
poder conocerse. Por eso la importancia del autoconocimiento. La logoterapia ayuda al autoconocimiento. Fundamental. Entonces, Juan Pablo, ¿qué encuentra una persona que está buscando el autoconocimiento y que está buscando también el sanar algunas heridas del pasado? ¿Cómo llega a la logoterapia y qué encuentra allí? Mira, es importante ahí, y eso tiene que ver un poco con lo que yo realicé en mi investigación en la tesis doctoral. Ujú. Cuando yo trabajo en mi tesis doctoral, logro trabajar los dos recursos principales de Frankel, los recursos espirituales, que son el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Sí, Y sobre todo hacer una comparación de cómo eso afecta una persona que es clínica, que tiene problemas claro. psicológicos, y una persona que no tiene problemas psicológicos. Ujú. Y lo que encontramos es que el autoconocimiento, o lo que llamamos nosotros la autocomprensión, Sí, tiene que ver precisamente con el origen de la posibilidad de los cambios y la transformación. sí. Porque yo no voy a poder cambiar aquello que yo no conozco. Si yo te dijera, Claudia, deberías quitarte esa blusa negra, ¿tú qué me dirías? ¿Cuál blusa negra? Claro. ¿Cierto? Ujú. O sea, si yo no conozco lo que tengo, no lo puedo cambiar. Exactamente. Y eso es un elemento que es importantísimo para poner acá. Ujú. La logoterapia, cuando hablamos de los problemas psicológicos, de las estrategias, de las amenazas, de las vulnerabilidades, Sí, mucha gente cree que eso soy yo, que esa es claro. mi identidad. Y Y resulta eso que fue lo que no. construyó desde el dolor. Exacto, yo tengo esta taza en la mano, entonces yo puedo Sí, dejar esta taza en la mano y la dejo acá. tal cual. O sea, es la forma en que yo he aprendido a cómo cuidarme. Exacto. Entonces eso es importantísimo. Eso que Entonces el llamamos autoconocimiento, personalidad, ¿no? Y que no es exacto, más que ego construido desde el dolor. exacto, el autoconocimiento tiene que ver con eso. Bien. Yo construyo una forma de ver el mundo. Entonces yo Mm. utilizo mis lentes que me hacen ver el mundo a mí de cierta manera. Ujú. Y yo creo que el mundo es así. Sí. Por lo tanto, un proceso de acompañamiento psicoterapéutico desde la logoterapia implica un autoconocimiento. Ese Claro. autoconocimiento implica darme cuenta de cómo yo me relaciono y me veo con el mundo. Mucha Necesariamente. gente le tiene miedo a psicoterapia porque dicen, después me van a diagnosticar y me van a meter en una cajita, Ujú. ¿cierto? Tal cual. Y nosotros no hacemos eso. Sí. El psicodiagnóstico que se maneja desde la logoterapia no es poner a la persona en una caja. No es etiquetarla. No es la etiqueta, sino es comprender cómo se relaciona con el mundo. Por lo tanto, es como construir un mapa de cómo me muevo en el mundo. Exactamente. Es como el GPS. Comprenderlo. Exacto. ¿Dónde están las zonas peligrosas? ¿Dónde yo veo las amenazas? Exactamente. ¿Dónde están las zonas donde puedo resbalar? ¿Cómo he aprendido a manejarlas? Sí. Ese tipo de cuestiones es importantísimo como maneja la logoterapia. Ujú. Por lo tanto, todo proceso arranca desde el autoconocimiento para poder cambiar y poder generar cambios y transformaciones. Perfecto. Eso es un elemento clave ahí. Tú hablaste de dos elementos, dos recursos para el autoconocimiento, que son el autodistanciamiento y la autotrascendencia. Correcto. Expliquemos un poco de qué se trata. Mira, el autodistanciamiento es un recurso que nos permite, primero, trabajar el autoconocimiento, Sí. segundo, hacernos dueños de nosotros mismos, Ujú. y tercero, darnos cuenta que estamos en movimiento, que no somos seres estáticos. Sí. Míralo de esta manera. Para nosotros en logoterapia, los problemas no se solucionan en el pasado. Ujú. Nosotros solucionamos los problemas en el presente. Presente. O sea, Ujú. nosotros no hacemos una arqueología del pasado como De acuerdo. algunos otros modelos. Ujú, ujú. ¿Por qué razón? Porque el pasado, o sea, entrar a cambiar el pasado es imposible No porque puedes ya hacerlo. existe, Ujú. ¿cierto? Si no es como ese hace que yo actúe en el presente, por lo tanto yo trabajo y actúo desde el presente. Entonces mi autoconocimiento es de cómo funciona en el presente y cómo puedo mejorarlo. Bien. Eso me permite conocerme, autorregularme, Sí. que la autorregulación, que es el hacerse dueño de sí mismo, tiene que ver con reconocer que mis pensamientos son pensamientos y no son la realidad. Tal cual. O sea, esto que yo estoy pensando es así, aprender a dudar Sí. de lo que yo creo que es. Entonces, el autodistanciamiento sería estarse observando en situación todo el tiempo. Pues no todo el tiempo porque puede generar ansiedad. Entre, Bueno. entre más autoobservación, mayor ansiedad. Ya. Es como cuando tú aprendes cuando tú montas bicicleta, tú al principio estás pendiente Sí, de sí, todo, sí. pero después lo haces automático. De esta Claro. manera funciona. Ujú. Pero los recursos están moviéndose todo el tiempo. Bien. O sea, Pero básicamente es observarse a sí mismo. observarse y hacerse dueño y verse en posibilidad. Bien. Preguntarse para qué hago las cosas y Exactamente. sobre todo poder ver las posibilidades y poder tomar decisiones. Exacto. Muy bien. El otro elemento que tiene que ver con la autotrascendencia está relacionado con el tema del sentido de la vida. Ujú. Y lo primero es aprender a reconocer que yo soy yo, Sí. que tú eres tú, que Ujú. tú piensas, sientes y actúas de una manera diferente a como Diferente. yo pienso, actúo y siento. Ujú. Y es legítimo. Ujú.
El problema, ¿sabes cuál es? Que muchas veces cuando yo hablo con los demás y sentimos que no es igual, se siente una sensación de soledad que angustia. Claro. Porque la Porque gente no me no quiere comprendes. sentirse, o sea, no me comprendes, pero Sí. es porque es así. Mm, Porque cada persona va a construir su vida sí, dependiendo de cómo ha vivido su vida. claro. Entonces, por lo tanto, cada persona tiene una experiencia completamente diferente del mundo. Sí. Y eso que asusta a la gente, que se terminan fusionando con los demás, va a destruir algo bellísimo que es la intimidad. Porque la intimidad es reconocer, es aprender o permitir que la otra persona te cuente cómo es su mundo y dejarla ser a esa persona como es Y en su escuchar sin mundo. juicio, ¿no? Escuchar, Sin, sí, claro, escuchar y reconocer que somos tal distintos. cual. Y eso me va a permitir, si yo sé que yo soy distinto, puedo encontrar mi forma de hacer las cosas. Ujú, ujú, Por ejemplo, mi papá era alguien que le gustaba ayudar a las personas, mm, pero él lo hacía desde el derecho, desde la economía, claro, ¿no? y cada quien tiene su camino. Cada quien tiene su forma y a mí fue desde la psicología. Claro. Mi sobrino también le gusta el derecho, pero yo lo digo de cariño, es una persona que está rescatando perros. Mm, Él tiene, Yatica solo tiene dos, pero él está siempre cuida a los perros y se encuentra uno, lo lleva al y esto lo veterinario, lo realiza y le da paga, le sentido. consigue adopción. Le encantan los animales, pero Sí. también le encanta ayudar y en el derecho ha encontrado también unas posibilidades. Entonces mira cómo Mira hay cómo todo cosas se parecidas, conecta. pero cada quien lo maneja de una manera completamente distinta. Claro. Y fíjate cómo, Juan Pablo, hoy en día que hay esta gran búsqueda, muchas personas están con esta inquietud, ¿cómo encuentro mi misión? ¿Cómo encuentro mi propósito? Es que no lo encuentro y puede ser que desde donde están lo están cumpliendo, ya lo encontraron, pero no se han dado cuenta. No se han dado cuenta. Por eso es tan importante el autoconocimiento. Claro. O también porque en la actualidad mucha gente está buscando o sea, el propósito de la vida a través de la fama y la riqueza. Ah, no. Claro. Y ahí viene el asunto. Entonces yo Claro. quiero ser famoso y reconocido y tener muchos seguidores en redes sociales. Por ejemplo. Y eso no necesariamente quiere decir que eres feliz y No. eres exitoso. No. Y ahí está el tema de si tú le pones el corazón a lo que estás transmitiendo, si tú le pones realmente la intención de ayuda o es Exacto. solamente esa otra búsqueda ¿Tú personal. lo haces por la búsqueda del reconocimiento o lo haces por valores y propósito y sentido? Totalmente. Porque el propósito y el sentido es una conexión Sí. que te hace sentir que aunque estés cansado, Mm. que no hayas dormido bien, te vas a levantar porque Y para ti lo es haces importante porque sabes que hay un algo. servicio que estás prestando. O sea, es el donarte al mundo. Tal cual. Porque el propósito y el sentido te suma a mí, pero Sí. también le suma al mundo. Exactamente. ¿No? Exactamente. No solamente lo hago por mí, lo hago también por los demás. Obviamente. Y eso tiene que ver con algo que hablamos mucho desde SAPS, que son los efectos colaterales o ¿Cómo es eso? los efectos secundarios. Tú siempre hablas de los efectos secundarios de, uy, si tomo esta medicación tiene unos efectos secundarios Sí. que normalmente son malos, Ujú, pero el propósito del sentido tiene unos efectos secundarios positivos. ujú, Haz de cuenta que es arrojar una piedra a un lago, una ujú. superficie de agua, se van a generar unas ondas concéntricas Sí. que van a llegar a muchos lugares. Ujú. En los efectos secundarios del propósito y el sentido. Por ejemplo, cuando yo soy psicoterapeuta y yo les digo a mis estudiantes, muchas veces ustedes están tocando con lo que están haciendo a personas que jamás en la vida van a conocerlas, ni los van a conocer a ustedes. Y es una cosa que es linda. Tal cual. Porque Porque, quienes están en una familia, puede ajá, ser que todo eso tenga un efecto positivo para su entorno. exactamente. Y nunca van a saber ni siquiera quién es uno. Claro. Y es un tema que es importante. Frankel decía, y eso es un tema que a mí siempre me ha gustado, que es una discusión que él tenía con Jean-Paul Sartre, el filósofo francés Sí. existencialista, porque él decía que el sentido de la vida no existía. Ujú, Porque cuando yo moría, ujú. ¿cierto? Lo que quedaba era la versión del otro sobre mí y no Y lo no la real de propia, no mí. lo real. Ujú. Entonces decía que el sentido de la vida no existía. Entonces Frankel, de cierta manera, le responde a Sartre en algunos de sus libros diciendo que no importa que los demás no sepan, ni te conozcan, ni te reconozcan. No es Sí. por tener conciencia de esa persona, sino que como transformó el mundo, ahí es donde está lo importante. Ya. Irving Yalom, otro psiquiatra Ujú, existencialista, acaba de sacar un libro nuevo hace poco, que creo que se llama Las horas del corazón, mm, de mis autores favoritos. ujú. Él suele decir,
una frase que me gusta mucho y es: yo incorporé algo tuyo, se lo transmitiré a otras personas también. Es que somos un pedacito del otro, ¿no? Todo el tiempo Exacto. estamos en función de afectarnos. Estamos en una relación constante. Total. Y ahí viene uno de los problemas, yo creo que es algo a donde apunta mucho a la logoterapia también, y es porque estamos en una época donde te dicen todo el tiempo, lo primero es que tú seas feliz. Primero tú, segundo tú, tercero tú, Sí. cuarto tú. O sea, y es una frase que te lo dicen con todo el amor del mundo, ¿cierto? Y tú qué quieres estudiar, lo miro que me importa es que seas feliz. Sí. O sea, lo importante es la felicidad y lo importante es que tú estés primero, ¿cierto? Y después nos piden empatía. ¿Cómo puedo tener la empatía a algo si lo más importante soy yo y mi felicidad? Total. Si solo me centro en mí. Exacto, por eso las relaciones interpersonales en la actualidad no funcionan. Tan difíciles. A la primera molestia, entonces yo salgo de acá. Sí, total. No me permito la posibilidad de construir, porque del conflicto también surgen las construcciones que pueden generar transformaciones y cambios. Del conflicto y del dolor. Y Y del esto nos dolor da también. justamente pie para hablar de la triada del sufrimiento de Viktor Frankl, Totalmente. ¿no? Porque el sufrimiento hace parte de nuestra vida y justamente es esto lo que nos permite crecer, transformarnos, trascender. Explícanos un poco de esto. Viktor Frankl nos plantea sufrimiento. que uno de los caminos para encontrar sentido es desde el sufrimiento. Tal cual. Y esto lo dice por varias razones. La primera, él estuvo 2 años en el gueto de Terezín y estuvo durante más o menos 9 meses en 3 campos de concentración. Tal cual. Estuvo en Auschwitz II, o sea, Birkenau II o Auschwitz II. Estuvo en Dachau, estuvo en Torgem y estuvo en, bueno, se me olvidó el nombre del otro subcampo de Dachau, donde fue liberado el 27 de abril. Precisamente hoy se cumple, hoy es el día de liberación del campo de concentración de Auschwitz. Vale la pena. Perdón, de Dachau, donde estuvo Frankl. Y ahí vale la pena recomendarles a quienes nos escuchan el libro del hombre en busca de sentido, que es donde justamente Viktor Frankl cuenta toda esta historia de su trasegar por campos de concentración y su supervivencia y genera los principios para la logoterapia, ¿no? Totalmente. Y a eso agreguémosle que pueden también hacerlo a través de mi podcast, Los Diarios Existenciales. Diarios Existenciales, por favor. Soy publicista, hay que seguirlo podcast ejerciendo, Claro, donde hablo mucho de la Pablo. historia de Viktor Frankl y de estos elementos. Creo que también son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, él estuvo en Dachau, que fueron 2 subcampos, y estuvo en Auschwitz. Sí. Entonces, él logró darse cuenta que en el sufrimiento también podemos encontrar sentido. Total. Y esto nos lleva a unas reflexiones que son importantes. Porque muchas veces se dice, oye, y es una idea muy básica, muy, digamos, de la psicología popular, llamémoslo de esa manera, Sí. donde en el sufrimiento hay un regalo, hay un sentido. Y eso está mal, es un error. Frankl no lo plantea así. Porque imagínate que se me murió mi hijo. Eso es un regalo de Dios que te está dando la vida. ¿Cuál? Se le murió el hijo. Un dolor más brutal. Olvídelo, eso la pérdida no es de sentido. Exactamente. O sea, Frankl nos plantea que yo encuentro sentido en la actitud ante el sufrimiento, no en el sufrimiento mismo. Sí. Por eso Frankl nos plantea el tema de la tríada trágica. Es decir, todos los seres humanos nos vamos a enfrentar a 3 condiciones. Sí. La muerte, todos somos finitos. Obviamente. La culpa, porque si somos libres podemos equivocarnos. Libertad Obviamente. no es lo mismo que éxito. Y también puede haber errores, puedo equivocarme en esa respuesta. Total. Y el tercero es el sufrimiento. Todas las personas vamos a sufrir. Necesariamente. Pero también nos dice Frankl, no necesitamos buscar el sufrimiento para descubrir, porque el sufrimiento va a llegar inevitablemente. Tal cual. Va a llegar en algún momento. Y de esa manera, pues, podemos encontrar sentido en esas posibilidades, en la actitud frente al sufrimiento. Y eso se convierte en un camino para encontrar sentido en la vida. Y en ese sentido, entonces, ¿cuáles son los parámetros para encontrar la actitud frente al sufrimiento? ¿Cuál es el llamado una vez tenemos el sufrimiento de frente? Porque le huimos todo el tiempo. Nuestra tendencia actual es a buscar efectivamente las cosas que nos hacen felices, las que nos satisfacen, lo superfluo, pero el sufrimiento siempre llega. Entonces, ¿cuál es la recomendación frente a eso? Mira, cuando aparece el sufrimiento pasan varias cosas. Lo primero que sucede inicialmente es algo que me gusta llamar un choque emocional. Sí. Y es
tenemos un choque donde nos vamos a congelar, nos vamos a sentir como que no sabemos qué hacer. Y ahí aparece un filósofo alemán que se llama Karl Jaspers, nos propone 3 momentos que experimentamos. El primero lo llama él la angustia del que conoce o la soledad del que conoce. ¿Por qué? Es como que yo voy caminando, o sea, cuando tengo un sentido en la vida, yo siento que voy caminando. ¿En automático? En automático, hay un camino ya organizado y apenas aparece el sufrimiento, lo que aparece es un muro precisamente frente a nosotros. Claro. ¿Cierto? Aparece ese muro frente a nosotros y nos quedamos ahí, viendo ese muro y dándole vueltas y cómo lo vamos a cruzar, cómo lo vamos a atravesar. Y ahí el problema es que yo intento entender por la razón qué es lo que está pasando. Entonces, ¿por qué se murió mi hijo? Y el médico te dice, pues porque hizo metástasis y eso afectó a algunos órganos. No, pero ¿por qué se murió mi hijo? Señora, pues es que no hay respuestas que calmen. Y un por qué que nunca va a servir para nada. Exactamente. Y ahí viene el para qué, ¿no? Exactamente, no hay un por qué que sirve para nada. Y ahí aparece un momento que es importantísimo y tiene que ver con algo que Frankl denominaba la modulación de actitudes. Y es decir, los seres humanos tenemos todavía un campo de posibilidad de libertad. Cuando no vemos la libertad es porque estamos viendo solamente un pedazo. Cuando se atraviesa ese muro, nosotros no sabemos qué hay detrás. Pues la modulación de actitudes te permite ver por dónde volverte a mover. No para seguir con el mismo camino, sino por otro. Claro. Y ahí es donde salta la posibilidad de encontrar sentido en eso que estamos experimentando. Total. ¿Cierto? Total. A eso Jaspers lo llama la apertura a la existencia posible, donde empezamos a encontrar nuevas posibilidades para realizar valores que hemos perdido, ¿cierto? Sí. En ese sufrimiento. Total. Lo que pasa es que los valores no son los que se perdieron, los valores siguen ahí. Lo que se ha perdido es en donde estaban depositados. En la relación interpersonal, en una persona, en un trabajo. En una posesión, en un objeto, lo que sea. Pero cuando yo entonces logro descubrir que los valores siguen presentes, yo puedo a través del arte hacer preguntas, del diálogo socrático que nos expresas hace un momento, poder encontrar cómo esos valores los puedo depositar nuevamente en otros lugares de la vida. Claro, claro. Y ahí es cuando logramos generar una transformación y encontrar a través de la actitud un sentido en el sufrimiento. Excelente, muy bien. Y el sufrimiento siempre va a estar ahí, lo vamos a encontrar además en personas que nos rodean. También. Y viene aquí un elemento de pronto, Juan Pablo, porque ya lo decías, en ciertas circunstancias tenemos a alguien para hablar que no tiene el conocimiento, que no tiene las herramientas, pero solo con la escucha, solo con una escucha activa nos puede ayudar, ¿no? Totalmente. Adicional a eso puede la persona que escucha no ser un actor pasivo, sino de pronto hacer preguntas. Y hacer preguntas ayuda mucho. El diálogo socrático justamente ayuda a que el otro despierte su sabio interior, ¿no? Totalmente. No es necesario el consejo, pero sí la pregunta. Nosotros utilizamos algo que hemos denominado el arte de hacer preguntas. Sí. Y es algo que enseñamos. Es una mezcla entre 2 metodologías filosóficas. Una más educativa, que tiene que ver con el diálogo socrático, y algo que se llama el método fenomenológico, que es mucho más existencial. Que entre ellas 2 combinadas nos permiten reconocer una actitud de pregunta ante la otra persona, ante nuestro consultante. Una actitud, primero, de reconocer que yo no conozco la experiencia de la otra persona. Sí. Entonces, a través de las preguntas, yo tengo una legítima curiosidad de querer conocer a la otra persona y de esa manera ayudarle a encontrar posibilidades y caminos. Exactamente. Porque las personas van a nuestros consultorios creyendo que nosotros les vamos a dar respuestas. Y no. Piensan que nosotros en un semestre estudiamos recomendaciones de ruptura de pareja, recomendaciones para la depresión, no, nosotros no estudiamos eso. Nosotros lo que hacemos es hacer preguntas para ayudar a la persona a que descubra precisamente y logre ver y logre moverse de donde está. Tú dijiste despertar el sabio interior. Yo no lo llamaría el sabio interior, yo lo llamaría más bien el sabio interpersonal. Claro que sí. Porque la sabiduría no está adentro, sino está en la relación con el mundo. En relación con otro. Exacto, está en esa relación con el mundo.
Sí. Entonces es una cosa que es interesante que nos permite ayudar a precisamente a encontrar las posibilidades, a solucionar los temas en el presente, a encontrar valores y a realizar sentido, que es importantísimo. Tal cual. Y ahí viene otro tema que es muy interesante en la logoterapia planteado por Viktor Frankl, que son las dimensiones del ser. Cuéntanos acerca de las dimensiones del ser, Juan Pablo. Para Frankl, él descubre no, sino que él plantea que el ser humano es biológico, psicológico y espiritual. Tal cual. Ya lo que estábamos hablando hace un Sí, momento. que lo planteamos. Por lo tanto, antes se creía que todo era biológico. Sí. Freud reconoce la dimensión psicológica Sí. y después Frankl le agrega la espiritual. Sí. La espiritual tiene que ver con esa capacidad que tenemos los seres humanos, primero, de hacer autoconciencia, como habíamos hablado, pero también nos permite reconocernos en una doble relación, Sí. darnos cuenta que estamos en una relación, en tener esas discusiones éticas, ¿no? De qué es bueno, qué es malo, estéticas, qué me gusta, qué no me gusta, lo erótico, de qué me atrae, que son discusiones propiamente de los seres humanos. Tal cual. Pero también tiene la capacidad de verse hacia posibilidades y además de eso, de poder hacer presencia con personas que hasta allá no están. Como dato curioso, aparte de que hoy se celebra los 50 años, creo que son de haber 50 sido años, liberado 70 Frankl. años, creo que son 70 años de la liberación de los campos de concentración de Viktor Frankl. Sí. Hoy mi papá estaba cumpliendo 90 años. Opa. En este momento, mi papá no está con nosotros ya. Okay. Él murió hace 15 años. Pero yo en este momento, al traerlo a mi conciencia, estoy junto a él. Tal cual. Y estar junto a él para mí ha sido importante porque es una forma de tenerlo presente durante mi vida. Maravilloso. Y es una forma de decirle, estás conmigo y te sigo amando aunque ya no estés. La dimensión espiritual te permite estar en relación hasta con personas que no están ya en este plano. Exactamente, tal cual. Entonces lo espiritual te permite eso. El vínculo permanece. Exacto, te permite ser libre frente a las cosas que te suceden, te permite conocerte. ¿No? Es importantísimo por eso el tema de las 3 dimensiones de la persona para Viktor Frankl. Muy bien, total, muy bien. Ahora, cuando tú miras el mundo en este momento, Juan Pablo, con todos estos cambios que estamos viviendo, que nunca como ahora la humanidad se vio enfrentada a tanto cambio, con la inteligencia artificial, la robótica, con todos estos, además, cambios geopolíticos que estamos viviendo tan fuertes, pues se genera la incertidumbre. Y el efecto incertidumbre para un ser humano que normalmente necesita el control, se convierte en un elemento muy desestabilizador. ¿Cómo ves tú el encontrar el sentido en medio de todo esto? Mira, hay una cosa que, volviendo a Karl Jaspers, él solía hablar de algo que se llama el Zeitgeist, o el espíritu de la época. Todas las épocas tienen un espíritu. Sí. Y uno se pone a conversar y encontrar un poco, analizar lo que es el momento que estamos viviendo. Y estamos viendo una época de mucha velocidad. Total. Todo va demasiado rápido, Así todo es. va muy, muy rápido, muy rápido. Y eso es un problema gravísimo. Sí. ¿Cómo voy yo a descubrir sentido si voy rápido? Claro. Míralo de esta manera. Haz de cuenta que tú vas manejando tu carro. Sí. Y eso creo que nos pasa a todos los seres humanos. Estamos buscando una dirección, bajamos la velocidad, le bajamos al volumen a la música, que todo el mundo dice, qué extraño, ¿cierto? ¿Por qué le bajo el volumen a la música para buscar una dirección? Sí. Y es para poner mis sentidos en todo lo que nos rodea para poder encontrar hacia dónde voy. Bien. Y si yo voy muy rápido, pues obviamente no voy a poder darme cuenta de las señales. Por lo tanto, es importante bajarle la velocidad. Bien. Al bajarle a la velocidad, es más fácil encontrar las señales del sentido, es decir, las experiencias emocionales. Eso es un elemento, la velocidad que estamos viviendo. Segundo, somos una época donde estamos buscando demasiadas respuestas. Total. Y cuando buscamos solamente respuestas, nos estamos más bien convirtiendo en seguidores de lo que yo llamaría falsos gurús, que te dicen cómo vivir. Claro. Porque pero la no vas gente, adentro a escucharte a ti mismo. La gente le tiene miedo y angustia a la pregunta. Claro. La gente quiere respuestas. Sí. Pero las preguntas cierran el mundo, lo hacen más pequeño. Las preguntas lo abren y lo amplían. Totalmente. Si yo aprendo a preguntar, puedo encontrar más fácil la sabiduría personal. Tal cual. Entonces, buscamos solamente respuestas a través de falsos gurús. De acuerdo. ¿Cierto?
Esos dos elementos son claves en todo eso que está pasando. Sí, Porque entonces vamos muy rápido y queremos respuestas rápidas. sí. Queremos aprender, entonces, un video de 3 minutos en TikTok. Y con O sea, esto tengo las respuestas y resolví la vida y el problema. como si la Total. vida, si el mundo se redujera a eso. De acuerdo. Entonces, a día queremos que tenemos toda la información a nuestra disposición Sí. y nos infotoxicamos. Ujú, ujú. Tenemos tanta información que no sabemos qué hacer con ella y ni siquiera la sabemos procesar. De acuerdo. Terminando creyendo que todo es lo mismo, que todo es psicológico, y cuando todo es psicológico, nada es psicológico. De acuerdo. Cada persona es un mundo completamente distinto y buscamos como igualarlos a todos con todos. Y todos queremos tener justificaciones. Hemos perdido la espiritualidad. Ujú. Ahorita no, la religiosidad está muy mal vista. Mm, Decimos, ¿yo qué le voy a entregar mi vida a un Dios que me predestinó? mm, Pero me la paso haciendo la carta astral y el horóscopo ujú, para saber qué esperar de mi vida. ujú. Por lo tanto, estamos haciendo cosas muy similares. Ajá. Es ahí donde viene la importancia, ¿no? Ujú. Buscamos respuestas o preguntas. Yo creo que ahí es importantísimo para poder encontrar sentido en la vida. Parar, preguntar. Parar, preguntar. Exacto. E ir adentro. Pero preguntar y mantenerse en las preguntas. Tal cual. Cuando llega una respuesta, esa respuesta se transforma en una nueva pregunta. Bien. Siempre abierto a lo desconocido. A nuevas posibilidades. Sí. Juan Pablo, nuevamente gracias por atendernos, por estar en este espacio, por compartir tu conocimiento, tu riqueza interior y por darnos además esta otra posibilidad en el camino del autoconocimiento a conocer qué es la logoterapia. Claudia, muchísimas gracias a ti, a toda la gente que nos está viendo u oyendo, y espero que sigan conectándose con esta conciencia. Gracias. A ti.